Bueno, como siempre, bienvenidos y bienvenidas a esta charla, la cuarta y última charla del ciclo de charlas de Aqua 365 2026. Soy Valentina Muñoz, coordinadora del Movimiento de Ingeniería Sin Fronteras Chile y quien estará moderando el día de hoy esta última charla. Antes de comenzar con la charla de nuestro expositor del día de hoy, quisiera comentarles un poco sobre el programa de Aqua 365. Para quienes no han podido aún conectarse a las charlas anteriores o no sepan aún muy bien de qué trata este programa. El programa de Aqua 365 es una iniciativa que busca impulsar a estudiantes universitarios a diseñar soluciones innovadoras para los desafíos del agua en comunidades en contexto de vulnerabilidad. Es decir, son un programa en donde equipos de estudiantes de distintas carreras, especialidades de ingeniería y de la ciencia pueden participar para crear un prototipo de solución para un desafío hídrico de una comunidad real con una problemática hídrica. Este programa es organizado por la Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile y por el área de vinculación con el medio de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Cuenta con empresas aliadas como Silent, la empresa Bechtel, la cervecería AB InBev, la empresa Ecopreneur y la Fundación Ausenco, quienes nos apoyan para poder realizar este programa. Y bueno, les voy a comentar de que prontamente durante agosto comenzaremos las inscripciones para el programa, así que para los estudiantes universitarios que nos están viendo actualmente, les voy a comentar un poco más sobre el programa en caso de que les interese poder inscribirse. El programa de Aqua 365 hasta el momento hemos colaborado junto a 8 comunidades, han participado más de 700 estudiantes a lo largo de estos años del programa y hemos podido colaborar con más de 18 empresas y universidades. Para quienes les interese un poco más sobre en qué consiste este programa, actualmente estamos en este ciclo de charlas, que son un ciclo de charlas online, gratuitos y abiertos, para poder visibilizar y poder hablar un poco más sobre los desafíos y soluciones en torno al agua en Chile y el mundo. Como les comentaba, durante agosto comenzaremos el periodo de inscripción para el programa propiamente tal y para quienes se motiven a inscribirse junto a sus equipos, podrán tener una experiencia diseñando un prototipo de solución para una problemática hídrica y también tendrán experiencia de salidas a terreno, poder convivir y poder conocer más en profundidad a las comunidades y sus problemáticas. También contarán con mentorías de expertos de la industria y de la academia, quienes les podrán apoyar para poder diseñar este prototipo de solución. Y durante noviembre y diciembre es donde se finaliza el programa, en donde los equipos podrán presentar estos prototipos y se seleccionará el diseño que es más adecuado para la comunidad y su contexto, y donde después de una validación por parte de la comunidad y la Fundación Ingeniería Sin Fronteras, la fundación se encargará de implementar este proyecto en las comunidades. Para comentarles un poco más, todos los años este programa trabaja con desafíos de 2 comunidades, unos en la región metropolitana y otro en otras de las regiones en las cuales trabajamos. Por ejemplo, el año pasado uno de los desafíos fue en la comuna de Maralpinto, en la región metropolitana, y otro desafío fue en la comunidad de Minacosta, en la comuna de Lebu, en la región del Biobío. Actualmente, para este año se trabajará en la comunidad que es un hogar de adultos mayores en la comuna de Quilicura, región metropolitana, y el otro desafío es en una escuela rural en la comuna del Mue, en la región de Valparaíso, para que puedan estar atentos si es que son estudiantes de la región de Valparaíso o la región metropolitana. Les invitamos a que puedan participar e inscribirse el al programa durante agosto.
Y bueno, para estar atentos de todas las actualizaciones sobre el programa y el periodo de inscripción, en pantalla pueden ver el Instagram de aqua365.chile. Pueden escanear el código QR para que nos sigan en Instagram y estén atentos a todas las actualizaciones. Y bueno, ahora propiamente tal, hablando sobre el ciclo de charlas, como les comentaba anteriormente, este ciclo consiste en 4 charlas, siendo esta la última, y en el cual los asistentes pueden recibir un certificado de participación que será entregado a quienes asistan al menos al 75% de las sesiones, es decir, 3 de las 4 charlas, considerando como asistencia válida el estar en la charla al menos 45 minutos. Y además deben completar una bitácora de participación que recoge los aprendizajes del ciclo y la identificación de un desafío hídrico territorial. Esta bitácora se completa a través de un formulario que les estaremos enviando mañana por correo, por el correo de Aqua365 para que puedan estar atentos y atentas a nuestros correos. También mencionar que para poder facilitar el registro y poder llevar un registro correcto de la asistencia, deben ingresar a este Zoom con el nombre y apellido por el cual se inscribieron a este ciclo de charlas. Así que en caso de que alguien no esté con su nombre y apellido en la sesión de Zoom, por favor, para que pueda cambiar a el nombre correcto. También comentarles que, al igual que las charlas anteriores, después de la charla del experto del día de hoy, estaremos realizando una sección de preguntas y respuestas, así que pueden ir dejando sus preguntas en la página web que está escaneando el código QR que está en pantalla. Así que pueden ir dejando sus preguntas que les surja durante la charla. Y bueno, como les comentaba, en la bitácora de participación que deben completar, se completa a través de un formulario online, el cual estaremos enviando por correo y que tendrán hasta el 21 de julio para completar y de esta forma poder validar su asistencia y participación a la charla y enviarle su certificado. Como les comentaba anteriormente, este formulario es bastante simple, en donde deben ir completando preguntas sobre aprendizajes del ciclo, resumir una de las charlas que pudieron ver en este ciclo y identificar un desafío hídrico real de alguna comunidad o territorio que conozcan, describiendo su problemática, a quiénes o a qué ecosistema afecta, por qué es importante abordarlo y cómo creen que organizaciones como fundaciones, universidades o empresas podrían contribuir a resolverlo. Y bueno, sin más espera, comenzamos con la charla del día de hoy, titulada Ciclos como el del agua. Quien nos acompaña el día de hoy es Alberto de la Fuente, quien es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Para contarles un poco más sobre Alberto, es ingeniero civil y doctor en ciencias de la ingeniería, con mención en fluidodinámica de la Universidad de Chile. Su investigación se centra en el estudio de cuerpos de agua continentales como humedales, salares, lagos y lagunas. También dicta cursos de mecánica de fluidos, ingeniería hidráulica y proceso de transporte en sistemas acuáticos. Además de ser profesor del curso Camino a la Extinción, ofrecido en el área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Así que ahora les dejo con Alberto para que pueda comenzar con su charla el día de hoy, titulada Ciclos como el del agua. Gracias, Valentina. Voy a compartir. Primero, confirmar que se escuche. Sí, se ve bien y Sí. se escucha bien. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Solamente me gustaría aclarar que el curso humanista es una pregunta, no es una afirmación. Yo no estoy afirmando que vamos camino a nuestra extinción, aun cuando pareciera que sí, ¿ya? Así que es una pregunta. Bueno, la charla de hoy día es parte de ese curso, y voy a estar hablando.
voy a partir trabajando sobre una pequeña hipótesis de trabajo, que básicamente yo pienso que el problema que nosotros tenemos con la insostenibilidad que tenemos en la sociedad actual se puede entender como que tenemos un desbalance entre lo que es la velocidad en la cual extraemos, transformamos y desechamos de todo, versus si es que comparamos esa velocidad con la velocidad a la cual los ciclos pueden regenerar toda la materia y toda la vida que en la Tierra. Entonces, tenemos un desbalance en términos de velocidades y planteándolo de esa forma, eh, una de las cosas que me gustaría hablar hoy día es plantear diferentes alternativas que podrían implementarse para poder o disminuir la velocidad a la cual se extraen y transforman y desechan recursos, o también eventualmente acelerar la velocidad a la cual los ciclos naturales pueden eventualmente regenerar toda la materia que necesitamos. Eso da diferentes formas para poder abordar el problema que eventualmente podrían servir como motivación para las soluciones que implanté en el programa Aqua 365. ¿De qué es lo que voy a estar hablando hoy día? Son tres puntos principales. Voy a estar hablando de ciclos y balance al interior de los límites planetarios. Y hay una arista ética importante a considerar. Después voy a salir un poco del agua y voy a entrar en cambio climático, que por lo menos tiene algunos aspectos que hacen fácil de entender el problema, al menos desde el punto de vista de ingeniería. Hay harto número que sirve para poder entender el problema. En particular, voy a estar hablando del acuerdo del país, todo lo que significa mitigación y todo lo que significa adaptación al cambio climático. Y finalmente, me gustaría hablar acerca de formas de cómo eventualmente uno podría abordar el problema. Es un problema que se enmarca en el contexto de la emergencia climática, que es uno de los aspectos que me gustaría por lo menos mostrar qué es lo que yo entiendo por emergencia climática, que es un contexto generalizado que nos tocó a nuestra generación y nos tocó, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros, o la mirada que me gustaría plantear? Es que esta es nuestra realidad, ¿ya? Nosotros vivimos dentro de una pelota de ping-pong de 6.400 kilómetros de radio, que para efectos prácticos es relativamente chica. Esta acá es una foto que se sacó de la Luna en una de las misiones Apolo, no la que alunizó, sino que una de las anteriores. eh, y que se ve la Tierra básicamente como lo que es una esfera de 6.400 kilómetros de radio que para efectos prácticos está completamente aislada de cualquier otro, de cualquier otro cuerpo celeste. Recibe la energía del Sol, pero al interior de esta esfera que está aislada, eh, existe una dinámica propia que al interior de esta esfera que es la que permite que, aun cuando estemos aislados de todo el resto del mundo, eh, existe la percepción de que hay abundancia de los recursos que por lo menos se necesitan para la vida. Y ahí estoy hablando no la vida en este siglo, sino que estoy hablando de los 4.000 millones de años que tiene, que tiene la vida en la Tierra. Entonces, durante todo este periodo de tiempo, 4.000 millones de años, 3.000 y tanto, ha habido una disponibilidad de recursos que al interior de un dominio de un dominio finito, donde si bien existe cantidad finita de compuestos, cada uno por separado, al interior de este dominio existe una dinámica propia que es la que permite la recirculación y la regeneración de todos los recursos para que queden abundantes para el desarrollo de la vida eh, en términos generales. Y esa dinámica no es nada más que es una dinámica de ciclos, como el ciclo del agua, ¿ya? Que es el que uno aprende desde el colegio, desde las primeras instancias del colegio, donde el ciclo del agua tiene un factor importante que es el sol, que ese es el motor que permite todo el movimiento de este ciclo. Lo que hace el sol es entregar la energía necesaria para que ocurra un cambio de fase desde el agua líquida hacia el agua gaseosa. Ese cambio de fase, evaporación, ocurre en los océanos, pero también ocurre en gran medida sobre los continentes. Tanto agua que queda atrapada en el suelo, agua que viene escurriendo por los ríos, agua que está en los lagos, en los humedales, etcétera, se evapora, ocurre este cambio de fase gracias a la energía del sol. Una vez que el agua está en su fase gaseosa, es transportada al interior de la atmósfera por corrientes que también son inducidas por el calor solar y eventualmente se pueden generar condiciones locales de presión y temperatura tal que esa humedad ahora condensa y ocurre precipitación que puede ser líquida o puede ser sólida dependiendo de la temperatura del aire, básicamente, ¿ya? Temperatura menor que cero ocurre precipitación sólida, temperatura mayor que cero, más o menos, ocurre una precipitación líquida. Después, el agua escurre tanto superficialmente como subterráneamente. El flujo subterráneo es un factor importante. En la mitad del camino la ocupamos nosotros, tanto como civilización como humanidad, pero también la tenemos que compartir con el resto de la vida que tenemos en la Tierra. Y el ciclo se cierra una vez que nuevamente agregamos el sol, que permite la evaporación, y así sucesivamente entramos en este ciclo de la Tierra, que es el mecanismo natural que existe para que este recurso que es finito, o sea, si nosotros contamos todas las moléculas de agua que hay en la Tierra, es una cantidad finita, pero que
permite que esa cantidad finita se recircule y se vaya distribuyendo y quede disponible para toda la vida en la Tierra. Esta dinámica de ciclos, hay un balance en términos generales, uno puede decir cuánta es el agua que precipita, es igual a más o menos el agua que se evapora dentro de un año o dentro de un periodo de tiempo. ¿Cuánto es el agua que escurre? Bueno, es el agua que precipitó menos el agua que se evaporó dentro de la cuenca. Entonces, hay una componente cíclica muy importante, pero también hay una componente de balances entre cada uno de estos grandes términos que involucran, que están interviniendo dentro del ciclo del agua. Como este ciclo, la Tierra está llena de otros ciclos y otro de los ciclos importantes es el ciclo del carbono, ¿ya? El ciclo del carbono nuevamente tiene el Sol como factor importante y aquí lo que estamos haciendo, en vez de seguirle la pista a la molécula de H2O, le estamos siguiendo la pista al átomo del carbono, ¿ya? Y este átomo del carbono está en estado gaseoso en forma de CO2 atmosférico y si es que mediante la energía solar ocurre una reacción química que se llama fotosíntesis, que es la que permite que ese carbono, en forma acoplado con dos moléculas dos átomos de oxígeno, se transforme en materia orgánica, digámoslo así, vegetación, ¿ya? Eh, el proceso de fotosíntesis lo que hace es tomar la molécula de CO2, se queda con el átomo de carbono, el oxígeno lo devuelve y ese es el oxígeno que nosotros respiramos, y después, una vez que ese carbono se ocupa para generar ramas, troncos, árboles, eh, etcétera, hojas, etcétera, todo lo que es la biomasa. Y ahora ya no tenemos el carbono gaseoso, sino que ahora tenemos carbono en forma de árbol. Y esa es la base de lo que se conoce como la cadena trófica, donde intervienen herbívoros, carnívoros, estamos nosotros, pero también hay hongos, bacterias, una serie de insectos. Hay toda una dinámica al interior de esta cadena trófica que tiene la gran gracia es que no existen residuos. O sea, no existe como el concepto de residuos dentro de la cadena trófica, porque el desecho de una especie es el insumo para otras especies, ¿ya? Entonces funciona sobre una dinámica de nuevo circular, donde se va transformando esta materia orgánica y cuando nosotros vamos al baño, cuando nosotros nos morimos o cuando respiramos, lo que estamos haciendo es liberar esa materia orgánica que está en forma de huesos o en forma de músculo. Cuando ocurre la degradación de la materia orgánica, ocurre el proceso inverso de la fotosíntesis y ahora ese carbono vuelve a quedar disponible como CO2 atmosférico y ahí se cierra el ciclo. Ahora tenemos de nuevo un equilibrio entre cuál es la tasa a la cual se degrada la materia orgánica, es igual a, en términos de grandes números, es igual a la tasa a la cual o se genera materia orgánica por fotosíntesis. De nuevo hay un equilibrio y siguiendo esta dinámica cíclica que está movida nuevamente por el Sol como el principal motor que nosotros tenemos dentro de esta esfera cerrada. Y así suma y sigue, está llena de ciclos la Tierra, ciclos y balances, que son los que explican la disponibilidad de todos los recursos que nosotros vemos, o por lo menos que han estado disponibles para la vida, por lo menos durante los últimos 3.000, 4.000 millones de años en la Tierra. Sin embargo, nosotros como humanidad lo estamos haciendo mal, ¿ya? Y ese mal es que estamos interviniendo directamente dentro de los ciclos naturales y están ocurriendo dos cosas. Uno, estamos generando basura, estamos acumulando basura, estamos acumulando desechos y esa acumulación se explica porque tenemos un problema porque la velocidad a la cual se está generando basura es mayor que la capacidad natural que tienen los ciclos para reasimilar esa misma basura. Si es que la velocidad que nosotros generamos basura fuera igual a la capacidad que tienen los ciclos para absorber esa basura de manera natural, bueno, no tendríamos acumulación. Pero en este caso acá, como estamos generando mucha basura y a una gran velocidad, se está acumulando. Y cuando estoy hablando de basura, estoy hablando de basura tipo contaminación plástica, también estoy hablando de CO2 atmosférico, que es una basura en particular, estoy hablando de contaminación química, contaminación de todo tipo de cosas, acumulación de desechos de la actividad humana. Y por otro lado, tenemos una reducción de los recursos naturales porque la velocidad a la cual nosotros estamos consumiendo y extrayendo recursos naturales es mayor que la velocidad a la cual esos mismos recursos se generan naturalmente al interior de los ciclos de la Tierra. Y en este caso acá tenemos una disminución de la biomasa, de la cantidad de recursos naturales que existen disponibles porque estamos consumiendo a una velocidad más rápida a la cual se está generando. Entonces ahí estoy planteando, como les mencionaba en la hipótesis,
la hipótesis que hay un problema de desbalance en términos de la velocidad a la cual estamos interviniendo en los ciclos naturales respecto de la velocidad a la cual naturalmente ocurren los procesos al interior de los ciclos naturales. ¿Y uno qué es lo que podría hacer? Uno podría disminuir la velocidad a la cual se están interviniendo los ciclos naturales, pero también eventualmente uno podría pensar en alternativas para mejorar este otro lado de acá, hacer más rápida la capacidad de generar vida, por ejemplo, en los ecosistemas y entrar en una lógica, por ejemplo, de reforestar toda la tierra, ¿ya? Por decir algún problema. El problema es que la reforestación necesita agua y ahí aparecen otro tipo de aspectos, pero por lo menos ese tipo de soluciones son las que eventualmente uno podría estar ocupando, ¿ya? Entonces, sobre esta base más o menos genérica es que aparece el concepto de los límites planetarios, que se entiende que, bueno, reconoce que nuevamente nosotros vivimos dentro de una esfera de 6.383 kilómetros de radio. Esta es una esfera finita que tiene ciclos, que tiene lo que se conoce como un techo ecológico, que delimita los límites planetarios que se podría entender como la velocidad a la cual ocurren naturalmente los ciclos. Y tenemos problemas, límites planetarios con el cambio climático, con emisiones de CO2, tenemos problemas de límites planetarios con la acidificación de océanos, con contaminación química, plástico, básicamente. Tenemos problemas con exceso de la carga de nutrientes, tenemos problemas con la velocidad a la cual se está extrayendo agua dulce, tenemos problemas con la velocidad a la cual se está convirtiendo las tierras, tenemos problemas con la velocidad a la cual se está disminuyendo la biodiversidad, tenemos problemas con la velocidad a la cual se está contaminando la atmósfera y con la velocidad a la cual se generan unos contaminantes particulares que afectan la capa de ozono. Entonces, todo lo que son estas barras rojas serían todo lo cuánto estamos extralimitando de estos ciclos, de estos límites planetarios, este techo ecológico que responde a estos procesos cíclicos que ocurren en el interior de la Tierra. Sin embargo, está esta otra arista ética, que es una arista ética que yo creo que es bastante importante, que surge de reconocer que nosotros ya somos 8.000 millones de personas que estamos en la Tierra, ¿ya? Y esas 8.000 millones de personas que estamos en la Tierra tenemos necesidades básicas de subsistencia, tenemos necesidades de alimentación, de consumo de agua, de generación de energía, de redes, de vivienda, hay necesidades de igualdad de género, de equidad social, de participación política, de paz y justicia, renta y trabajo, educación y salud. Todas esas son necesidades que tenemos la población que nosotros ya estamos viendo de la Tierra. Y lo estoy planteando como una arista ética, porque eventualmente en una caricatura alguien podría decir, bueno, solucionamos el problema de la Tierra eliminando lo humano, pero eso no es una solución, ¿ya? Y ahí es una postura ética que yo en particular tengo la convicción de que debiéramos ser capaces de generar un sistema que no solo alimente, sino que entregue buenos estándares de vida para las 8.000 millones de personas que tenemos en la Tierra. Pero no lo estamos, y ese sistema necesariamente requiere de una intervención de la Tierra. Y por eso es que existe esta base social que no es una esfera verde completa, sino que hay un núcleo que está intervenido, que ya no es natural, ya no es de color verde, sino que es un núcleo que es necesario intervenir para precisamente poder satisfacer la necesidad de la población. Eh, y el problema es que no lo estamos haciendo bien tampoco. De ese lado ya aparecen todo lo que son las deficiencias, que son las barras rojas que tenemos hacia adentro de este núcleo. Este de acá es el diagrama de la rosquilla de Kate Raworth, una economista inglesa, que muy bueno el libro si quieres. Entonces, lo que tenemos es que tenemos un dominio donde nos tenemos que mover que limita con el techo ecológico, con estos límites planetarios, pero también requiere de una base social que nosotros tenemos que poder intervenir para poder satisfacer la necesidad de la población. Y todo lo que son las barras rojas son todo lo mal que lo estamos haciendo, ya sea porque no estamos extralimitando los límites planetarios o porque no estamos siendo capaces de satisfacer las necesidades de la población que ya está acá en la Tierra. El desafío es de alguna manera restringir todas estas barras rojas y generar un sistema o pensar o crear o como sea, un sistema que se restrinja a estas dos condiciones de borde. Una es una condición de borde física, que son los límites planetarios, y la otra es una condición de borde más bien ética, que en mi caso personal, yo, como decía, tengo la convicción que debiéramos ser capaces de entregar buenos estándares de vida para toda la población. ¿Qué es bueno? Es una gran pregunta, ¿ya? Pero por lo menos debiéramos ser capaces de entregar buenos estándares de vida. Y ahí aparece el concepto de la necesidad de Maslach-Magnev y una serie de otros conceptos que eventualmente podrían resonar si es que conocen algo de los temas, ¿ya? Eh, um, Ejemplo de qué es lo que pasa con el tema del calentamiento global. Es uno de los problemas que nosotros tenemos desde el punto de vista que no estamos extralimitando los límites, pero junto con este problema de calentamiento global también va a aparecer el tema de las velocidades a la cual ocurren procesos y esta base ecológica que les mencionaba en un principio. El calentamiento global se explica, es un problema de generación de basura.
¿ya? Es un problema de generación de basura y una basura que es particularmente contaminante, que es el CO2, ¿ya? Y en particular, no es el mismo CO2 que, o sea, es el mismo compuesto CO2 que estaba en el ciclo biogeoquímico del carbono que mencionábamos acá. Pero hay un problema que estamos liberando a la atmósfera enormes cantidades de CO2 que estaban enterradas bajo tierra, a miles de kilómetros bajo tierra, en forma de combustibles fósiles, y la quema de esos combustibles fósiles para generar energía, producir economía y lo que sea, está haciendo una enorme cantidad de masa que se está liberando a la atmósfera. Es una masa que no estaba dando vuelta en el ciclo biogeoquímico natural, sino que se enterró hace millones de años y nosotros la estamos liberando y por lo tanto estamos contaminando la atmósfera, estamos generando exceso de basura llamado CO2 porque accedimos a una fuente de carbono que estaba fuera de este ciclo biogeoquímico. Por lo tanto, estamos inyectando enormes cantidades de CO2 que no están conversando con la velocidad a la cual naturalmente ocurren estos ciclos y por lo tanto tenemos una acumulación de este gas efecto invernadero que explica un aumento de la temperatura y cambios en el clima en términos generales. Así que un problema de generación de basura es el tema del cambio climático. El marco político que existe está dado por el Acuerdo de París, que se firmó en el año 2015 en la ciudad de París, y este Acuerdo de París tiene tres puntos principales. El primero habla de lo que se entiende por mitigación, que dice mantener el aumento de la temperatura mundial en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales y perseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados Celsius, reconociendo que es un escenario bastante cómodo. Hoy día estamos en 1,2, así que no lo estamos haciendo muy bien. No estamos acercando al 1,5 y parece que todo indica que nos vamos a pasar el 1,5, pero eh, hay que seguir dando la pelea. El segundo punto habla de aumentar la capacidad de adaptación al problema, a los efectos adversos del cambio climático y proveer una resiliencia del clima y un desarrollo bajo de emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que no comprometa la producción de alimentos. Esa producción de alimentos, eso está escrito y todos los países que firmaron este Acuerdo de París, o hubo algún país que se salió, pero inicialmente lo firmó, estuvo de acuerdo con que se pusiera esa advertencia. Hay un problema de producción de alimentos. Y puede ser problemas de producción de alimentos porque, por ejemplo, escasez de agua o exceso de agua en el caso de inundaciones. Esa es la magnitud de alguna manera del problema que está escrito dentro de este Acuerdo de París. Después hay un tercer punto que habla de flujos financieros que en la práctica no se ha cumplido, así que mejor ni menciono esa parte. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa mitigación? Que el primer punto, y en particular me gustaría dejar claro qué es lo que significa, qué es lo que se entiende por estabilizar la temperatura en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius. Para poder entender esa idea, aquí lo que le estoy mostrando, una de las primeras relaciones que se lograron encontrar, esto acá fue en este siglo, en 2005, si es que mal no me acuerdo, donde se encontró una relación más o menos lineal entre lo que sería el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, medido respecto de la temperatura promedio que había entre 1861 y 1880. Estamos hablando de Arturo Prat, ¿ya? Desde ahí comenzó el problema. Y la temperatura de la Tierra aumenta de manera lineal con lo que son las emisiones acumuladas antropogénicas de CO2, acumuladas desde 1870 hasta la fecha. Y acá hay un factor importante. Uno ahí está la idea de lo que son las emisiones antropogénicas, que lo voy a mostrar en la próxima lámina, pero aparece este concepto que son las emisiones acumuladas. O sea, toda la masa de CO2 que nosotros hemos emitido desde Arturo Prat hasta la fecha, esa masa se ha ido acumulando y en la medida que nosotros emitimos cada vez más masa, esa masa se sigue acumulando en la atmósfera y por lo tanto va aumentando en la Tierra, va aumentando la temperatura de la Tierra. ¿Qué es lo que debiéramos hacer si es que queremos estabilizar la temperatura en 2 grados, en 3 grados, en 1,5, da lo mismo que es lo que sea? Debiéramos dejar de acumular. Y ese dejar de acumular significa que debiéramos llegar a un escenario de emisiones cero, de que no se emita más. En la medida que nosotros emitimos, acumulamos. Si no emitimos, dejamos de acumular. Entonces, para poder llegar a estabilizar la temperatura, se necesita llegar a este concepto de la neutralidad de carbono, que es llegar a un escenario de cero emisiones, emisiones netas. Vale decir, de que las emisiones que se hacen, efectivamente, están compensadas por algún mecanismo de captura de CO2. ¿Ya? Entonces, ahí aparece este concepto de carbono. No es que tengamos que mesurarnos, no es que tengamos que emitir poco, sino que debiéramos derechamente pensar un escenario de emisiones cero y ahí aparece la importancia de este concepto de la neutralidad del carbono. Es un primer factor. Y después el segundo factor es que aparece, el segundo concepto es que aparece este concepto de presupuesto remanente de carbono,
Hoy día tenemos una temperatura de 1,1, 1,2 grados Celsius, que está asociada a una masa total acumulada de, digamos así, 2.000 gigatoneladas de carbono. Si queremos estabilizar la temperatura en 2 grados Celsius, nos queda esa diferencia de masa que existe entre los 2.000 y los 3.000. ¿Ya? Vale decir 1.000 toneladas, un poquito más. Esa es la masa que quedaría por emitir para estabilizar la temperatura en 2 grados Celsius. Si queremos estabilizar la temperatura en 1,5 grados Celsius, nos queda una masa que es bastante más chiquitita. Si eventualmente queremos estabilizar la temperatura en 3 grados Celsius, nos queda una enorme cantidad de masa. Pero el punto es que existe este presupuesto remanente de carbono que de nuevo es una cantidad finita que nos debiéramos poder repartir o compartir o distribuir al interior de la humanidad mediante algún mecanismo que no está muy claro, pero existe esta cantidad finita que debiéramos ser capaces de compartir y restringirnos a ese límite en términos de cuánta sería la masa total que debiéramos poder emitir para poder estabilizar la temperatura en 2, 3, lo que sea. El presupuesto de carbono es un concepto general, no depende del valor, aun cuando el presupuesto de carbono para 3 grados Celsius es bastante mayor que el presupuesto de carbono, que el presupuesto remanente de carbono para 1,5 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, esos son dos conceptos que van a ir apareciendo adelante. Cuando se habla de emisiones antropogénicas, estamos hablando básicamente de esto. ¿Ya? Estos acá son gráficos de las emisiones pasada desde 1850 hasta la fecha, el 2024, y cuando se habla de emisiones antropogénicas tenemos emisiones por quema de carbón, carbón mineral, el de Lota, por ejemplo. Tenemos emisiones por la quema de petróleo, que se ocupa principalmente para transporte en gran medida. Tenemos problemas de emisiones asociadas a la quema del gas natural, que está acoplado con el oxígeno y se ocupa para producción de electricidad y para calefacción. Hay un otros donde aparece el cemento y tenemos un paquete importante de emisiones asociadas a los cambios de uso de suelo. Si yo tengo un bosque, ese bosque está haciendo fotosíntesis y yo, por ejemplo, talo un árbol, ese árbol se me va a comenzar a degradar, por lo tanto, el carbono que estaba en forma de tronco, ahora va a quedar disponible, se va a degradar y va a volver a la atmósfera de forma CO2. Si es que yo ese bosque lo talo, pero permito que crezca, bueno, eventualmente podría llegar a un equilibrio dentro de los nuevos árboles que van a estar creciendo, van a estar capturando CO2 y por lo tanto eventualmente podría llegar a algún equilibrio. Pero si es que tengo un bosque y lo talo y lo transformo en un pastizal, hay una enorme cantidad de masa que ya no estaría en forma de árbol, sino que ahora la biomasa que hay dentro de los árboles es bastante mayor que la biomasa que hay en los pastizales y por lo tanto esa diferencia se traduce en unas emisiones netas asociadas a los cambios de uso de suelo. Lo bueno de esos cambios de uso de suelo es que así como son emisiones, también uno podría, insisto, uno podría pensar en regenerar, reforestar la tierra y entrar en una dinámica de ahora ocupar el crecimiento de los árboles como un sistema de captura, de manera de traducir estas emisiones en sistemas de captura de CO2 mediante el crecimiento de árboles. ¿Ya? Cuando estamos hablando de cuánto tiempo nos queda, hay un presupuesto remanente de carbono que tenemos que distribuirlo de alguna manera, de alguna forma en el tiempo para llegar a la neutralidad. Y esto acá son series de tiempo de lo que son las emisiones de CO2, que se calcularon para estabilizar la temperatura en 1,5 grados el año 2019, ya están desactualizadas, pero es más o menos la idea. Y esta serie de tiempo decían que el máximo tendría que haber sido el año 2020. El 2030, o sea, estamos hablando en 4 años más, debiéramos estar emitiendo la mitad de lo que era ese máximo. Y para alcanzar la neutralidad el 2050. O sea, muy poco tiempo. Muy poco tiempo, se necesita una capacidad de respuesta, se necesita comenzar a disminuir las emisiones de manera drástica, con velocidades que no están ocurriendo ni cerca. ¿Ya? Pero esta figura tiene algo interesante, que son estas líneas P1, P2, P3 y P4, porque cada una de estas curvas que se hicieron ahí responden a diferentes escenarios que se fueron construyendo, que son escenarios que suenan razonables. Y esos escenarios, ¿qué es lo que mueven? ¿Qué es lo que efectivamente uno podría estar haciendo para poder llegar a la neutralidad? Uno es todo lo que son quemas de combustibles fósiles, que sería toda esta zona en gris. Dos, uno podría, hoy día tenemos emisiones por cambio de uso de suelo, pero si es que entramos en una lógica de reverdecer la Tierra, podríamos tener capturas de CO2 atmosférico con esta lógica de reverdecer la Tierra. Así que estas zonas café pueden ser emisiones si es que son hacia arriba o pueden ser capturas si es que son hacia abajo. Y aparece esta región en amarillo, que son desarrollos tecnológicos que permiten la captura del CO2 atmosférico y un almacenamiento geológico mediante el desarrollo de tecnología. Entonces, cada uno de estos escenarios que yo les mostraba en esta figura de acá se pueden construir mediante la combinación de estos tres factores. Y son estos cuatro escenarios. El escenario P1 es un escenario que habla de una rápida disminución de las emisiones del carbono, de CO2, y entrar en una lógica de reverdecer la Tierra.
Si nos vamos al otro escenario, el escenario P4, tenemos un escenario donde se retrasa incluso las emisiones de carbono, se sigue cambiando la Tierra, siguen habiendo emisiones por cambio de uso de suelo y aparece con fuerza todo el desarrollo de estas tecnologías. Lo entretenido es que estos cuatro escenarios, que desde el punto de vista conceptual son muy distintos. El escenario P1 es un escenario, digámoslo así, un parque nacional. El escenario P4 es una granja tecnologizada. Son escenarios radicalmente distintos desde la forma en la cual se concibe el mundo, pero son igualmente buenos para efecto de tener la temperatura en 1,5 grados Celsius, como en este caso acá. ¿Ya? Hay diferentes formas de poder de combinar todos estos factores que hay decisiones que hay que tomar, forma de ver el mundo, pero en la práctica se puede llegar al mismo resultado desde el punto de vista de estabilizar la temperatura, llegando desde diferentes formas, desde diferentes caminos, ¿ya? Están estos escenarios P2 y P3 que son escenarios más bien intermedios, ¿ya? Entonces la solución no es única. eh, y por el momento yo diría que lo bueno es que estamos tan en pañales que da lo mismo que es lo que uno haga, así que si es que a alguien le interesa reforestar la tierra, vaya. Si es que a alguien le interesa desarrollos tecnológicos, vaya, no tengo ningún problema. Por el momento no hay que ponernos a pelear ni ponernos de acuerdo en términos de qué es lo que hacer. Son diferentes formas que conducen hacia el mismo lugar. Ya, y ahora los gráficos un poquito más estabilizados para nueva temperatura. Esto es esta línea de acá, bueno, la mitad de la izquierda sería las emisiones pasadas, la mitad de la derecha serían emisiones, series de tiempo de emisiones que satisfacen los presupuestos, el remanente de carbono para estabilizar la temperatura en 2 grados Celsius, que sería esta línea roja, en 1,7, que sería esta línea azul, y en 1,5, que es esta línea verde chiquitita. ¿Ya? Tienen asociados diferentes años de la neutralidad, no sé, pues para estabilizar en 2,7 tendríamos que llegar a la neutralidad así como el año 2070. Si queremos estabilizar en 1,5, tendríamos que llegar a la neutralidad en el 2038, en nada. Eh, pero lo importante de esta figura acá no es el año de la neutralidad, sino que este pic de acá. Y no sé si es que a alguien se le ocurre cómo lograr ese cambio. ¿Cómo hacer de que estas emisiones que han ido aumentando en el último tiempo? Esa caída de ahí fue la pandemia, esa caída chiquitita que hay. Las emisiones después de la pandemia han ido aumentando. Y lo que debieron ser capaces de hacer es ni siquiera estabilizarse, sino que tenemos que mandar las emisiones bien para cero. Independientemente si estabilizamos en 2, 1,7 o en 1, ese es el problema. El problema, por lo menos para mí, y ahí está como la idea de lo que se entiende por emergencia climática, es cómo lograr este cambio que necesitamos hoy día. ¿Ya? No tengo idea, pero dejo plantear la pregunta por si es que a alguien se le ocurre. ¿Ya? Eh, y los tiempos son bastante acotados y se necesitan transformaciones enormes dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Esos eran los conceptos de adaptación, qué es lo que o sea, mitigación, qué es lo que significa adaptación, que era otro de los puntos del Acuerdo de París. Punto uno es reconocer de que ya han cambiado cosas. ¿Ya? El clima que tenemos hoy día es distinto al clima que había cuando llegó Inés de Suárez por acá, por Chile. Eh, Está el tema de lo que es la producción de alimentos, la cantidad de poblaciones que no sé, de población que hay en la Tierra es distinta a la que había en los años 50. Entonces ya estamos en una situación que es bastante distinta, que tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones. ¿Ya? Y ahí aparece este concepto de la adaptación, que dice de aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con mira a contribuir, etcétera. Y ahí aparecen algunos conceptos que son importantes. Aparece la palabra resiliencia, donde la resiliencia es la capacidad que tienen los sistemas o incluso las mismas personas para absorber y recuperarse de perturbaciones. Estamos pensando en un escenario donde viene una inundación, como la que está ocurriendo en el sur de Chile hoy día. Viene una inundación. Si tenemos sistemas que son resilientes, van a recibir esta perturbación, esta gran inundación, pero después, una vez de que se acaba la inundación, puede volver la vida, puede volver a funcionar los servicios, los colegios, los sistemas del productivo, etcétera, pueden volver a su funcionamiento rápidamente una vez que se acaba la perturbación. Esa es como la idea de la resiliencia. Y el otro concepto que aparece ahí, reducir la vulnerabilidad al cambio climático, cuando estamos hablando de la vulnerabilidad, es un concepto que está estrechamente relacionado con lo que es el riesgo. Si uno dice que una actividad es riesgosa, quiere decir de que esa actividad junta tres cosas: de que existe una amenaza, que hay una exposición y que el sistema es vulnerable frente a esa amenaza. Puede haber una amenaza, por ejemplo, de tsunamis, pero ¿cuál es el riesgo para Santiago de un tsunami en la costa? Cero, porque Santiago no está expuesto a los tsunamis. ¿Ya? Si nos vamos a la costa y tenemos un tsunami o tenemos unas marejas y tenemos unas casas que son unos palafitos
y tenemos por otro lado unas casas que tienen un enrocado de protección, etcétera. El riesgo de los palafitos es mayor que el riesgo de unas casas que están construidas con un enrocado de protección, porque la vulnerabilidad de los palafitos es mayor que la vulnerabilidad de una casa con cemento y harta protección. Entonces, cuando estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando de las características propias de los sistemas que hacen que una determinada amenaza tenga mayor o menor impacto, habiendo exposición, tenga mayor o menor impacto sobre el sistema que uno está haciendo. Entonces, como en resumen, cuando se habla de adaptación, uno se tiene que preocupar de pararse una vez de que se cae, y ahí aparece el concepto de la resiliencia, y de la forma en la cual uno se prepara para poder enfrentar estas amenazas que sabemos que van a llegar. ¿Ya? Esa es como la idea, porque el clima ya cambió, ya es otro clima. ¿Ya? Entonces, ahora veamos qué es lo que pasa. Esto es básicamente lo que esta figura de acá es, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quién tiene que hacer eso? Todos los que estamos acá en la Tierra. Ah, nos tocó, ¿ya? No hay vuelta que dar. ¿Dónde hay que hacer este cambio? En todos lados, ¿ya? ¿Cuándo hay que hacerlo? Ayer. ¿Por qué hay que hacerlo? A mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo si es que hay alguien que se suma a la acción climática o entra en temas de sustentabilidad o entra en temas del agua porque le interesa promover el desarrollo económico o le interesa la conservación del ecosistema o le interesa la reducción de vulnerabilidad. En la práctica, la motivación que nos mueve a cada uno para entrar en este tipo de desafío me da exactamente lo mismo. Y esa es como una de las gracias que yo creo que tiene este sistema, que es un punto que es lo suficientemente grande y que debiera convocar a diferentes actores independientemente de cuál sea la motivación que nos mueve a cada uno de nosotros para poder entrar en este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Cómo? No tengo idea, ¿ya? Pero hay un par de alternativas que son las que he estado escuchando y que podrían servir, ¿ya? Y esas son las que les voy a contar en estas últimas láminas. La primera alternativa es una alternativa que reconoce, o por lo menos parte del hecho de la necesidad de tener injerencia sobre las decisiones que se están tomando hoy día. Hay algunas decisiones buenas, pero hay otras decisiones que son malas y hay otras decisiones que no se están tomando. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer como ciudadanía para poder tener injerencia dentro de esas soluciones? Ahí aparece toda esta idea de una acción colectiva no violenta o desobediencia civil, que es como la palabra un poquito más, más refinada para poder hablar de lo mismo. Y estoy hablando de la desobediencia civil, es básicamente un rechazo público y no violento a obedecer alguna norma o decisiones que consideramos como injustas y aceptar las consecuencias, ¿ya? La palabra clave es no violento. Esa es como la palabra clave. ¿Cuál es la idea? Es causar alteración, llamar la atención, decir, oye, acá hay algún problema. Hay que obligar el debate de manera que sea un debate que esté puesto en el problema que uno quiere solucionar. Si es que uno contamina ese debate con violencia, ahora ya la discusión ya no son las demandas, sino que es la violencia. Por eso es muy importante desde el punto de vista táctico mantener una línea estricta en lo que es la no violencia. Eh, También es bueno reconocer que no todas las cosas que uno haga tienen que ser así como muy extremas ni nada parecido, sino que basta con cosas simples, como por ejemplo Greta en el 2018 se paró con un cartelito los días viernes. Algo absolutamente inofensivo, no hizo nada, pero causó debate, causó alteración y generó movimiento, pensando en estas pequeñas acciones para poder inspirar a otro tipo de personas que a lo mejor no están muy seguras, etcétera. ¿Ya? Ese es como el marco general donde yo insisto, la palabra clave dentro de todo esto acá, o la línea, debiera estar puesto en el tema de la violencia, erradicar la violencia como método válido para ejercer o capturar el poder. Al menos eso es lo que me parece a mí, y que además tiene respaldo porque muchos de los movimientos ciudadanos que sí han tenido éxito en el último tiempo han salido sobre la lógica de esta lógica no violenta. Estaba hablando de todo lo que es Sudáfrica, todo lo que es los derechos civiles en Estados Unidos, todo lo que es el voto de las mujeres por un movimiento sobre una lógica no violenta que han tenido gran impacto sobre la población. No es todo el impacto que uno quiere, sí, está bien, pero por lo menos muestra ser un poquito más efectivo si es que se acepta la violencia como un método válido para ejercer o capturar el poder. ¿Ya? El otro cómo apunta hacia este desbalance, y un desbalance en particular apunta hacia el decrecimiento. ¿Ya? ¿Y de dónde viene esta idea? Es que si es que uno grafica, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita, que sería esta línea azul que estoy mostrando aquí, en el caso de Chile, desde 1960 hasta la fecha,
Se ve que el Producto Interno Bruto per cápita eh, se ha visto un gran aumento después con el retorno de la democracia. Por ahí habían pasado algunas cosas, etcétera, pero se ve un aumento explosivo en el último tiempo y finalmente en los últimos años una estabilización, que es lo que tiene neurótico a todo el mundo económico con esta falta de la productividad que se ha visto en el último tiempo en el caso de Chile. Eh, Más allá del tema económico, lo interesante es cruzar esa información con lo que son las emisiones per cápita en Chile. Y se ve que las emisiones per cápita junto con el Producto Interno Bruto per cápita andan más o menos parecidos, ¿ya? Aumenta el Producto Interno Bruto, aumenta la actividad económica, aumenta las emisiones. Y esa relación se ha visto en todos lados. Entonces, una de las soluciones que se podría plantear es, bueno, alteremos la economía y de esa manera reducimos un poco lo que son las emisiones. Y ahí aparece lo que es la definición de crecimiento, que por lo menos en el diccionario de Oxford lo definió como una política de reducción de niveles de producción y consumo en la economía hasta niveles sustentables, este equilibrio, ¿ya? De manera de preservar recursos y minimizar el daño ambiental, ¿ya? Entonces, apunta directamente a disminuir la velocidad a la cual funciona la economía para poder preservar recursos para las generaciones futuras y también dejar reducir el daño ambiental, también pensando en las generaciones futuras. El pero, y el gran pero, o por lo menos uno de los grandes pero, es que también por otro lado, si es que uno ve qué es lo que ha ocurrido en Chile desde 1960 hasta la fecha, en Chile uno ve que ha disminuido, por ejemplo, la cantidad de la mortalidad infantil, la mortandad infantil, que es lo que estoy mostrando acá, y ha disminuido drásticamente. No sé si es que hay alguien que conoce la canción Luchín de Víctor Jara. Ese es el Chile que teníamos en 1960, con la muñeca de trapo y el barro y una serie de cosas. Esas eran las condiciones de Chile, que es muy distinta a las condiciones que nosotros tenemos hoy día. Entonces hay una mejora objetiva en los estándares de vida para gran parte de la población. Que también se explica en parte por todo el crecimiento económico que estoy mostrando en este lado acá. Y si ahora vemos el otro lado, la expectativa de vida de la población, en 1960 teníamos una expectativa de 60 años y hoy día ya estamos en 80. ¿Ya? Entonces hay cosas que han ido mejorando junto con este aumento de la economía y esas cosas que han ido mejorando hacen que efectivamente hablar de crecimiento sea algo que cuesta bastante y causa mucho rechazo en varias partes, ¿ya? Pero es una alternativa que apunta principalmente a reducir la velocidad a la cual se extraen y consumen recursos o se produce basura, ¿ya? Eh, a través de la economía. Otro cómo habla de optimismo, actitud, abundancia y regeneración. Estas son las ideas centrales que están en este libro. Se llama Un futuro por decidir, donde la palabra decidir es una palabra muy, muy interesante en este concepto de acá. Este futuro nosotros lo estamos escribiendo, eso parte de esa base. Nuestro futuro lo escribimos ahora, esa es como la idea. Es un libro de Cristiana Figueres que estuvo a cargo de las negociaciones del Acuerdo de París y Tom Carnat, que es el segundo autor, y en estas conversaciones plantean de que se necesitan tres cambios de mentalidad, y son cambios de mentalidad que cada uno debiera hacer en su propio fuero. El primero entra en una dinámica de optimismo testarudo o terco, ¿ya? Eh, Entendiendo el optimismo no como esa necesidad de yo creo que alguien nos va a venir a solucionar el problema, sino que más bien como una postura mental que a mí me permite actuar y poder pasar a ser parte de la solución del problema. Esa es como la idea. No es creer que el problema se va a solucionar, tampoco es bajar el perfil o negar la urgencia del problema, porque eso es irresponsabilidad o eso es cualquier otra cosa, sino que entiende este optimismo como una actitud personal necesaria para poder activarse y pasar a ser parte de la solución. Y tiene que ser testarudo porque todos los indicadores dicen que nos está yendo súper mal. Y uno tiene que sobreponerse a todas esas malas noticias durante toda la vida de un terca. Po. Uno tiene que ser terco en este tema. El segundo punto habla de abundancia sin fin. Y ahí estamos hablando, chocamos con los límites planetarios. Como lo menciona el tema de la abundancia sin fin, es pensando en no caer en el juego de suma cero. Juego suma cero quiere decir de que si tengo un recurso que es escaso, ¿ya? Y eventualmente tengo dos grupos, un grupo A y un grupo B que quiere este recurso, y resulta que el grupo A ya tiene muchos recursos y el grupo B tiene pocos recursos, una de las soluciones, si es que nosotros pensamos en la lógica de suma cero, es que para que B tenga más de ese recurso, la única solución que tiene es ir donde A y quitarle el recurso. El problema es que en esa lógica, A, ¿qué es lo que hace? Se defiende y ve que lo que hace, se enoja. Entonces, entramos en una dinámica de competir por un bien escaso, se generan tribus que son absolutamente, no conversan, se genera una polarización, se generan
tensiones al interior de de la sociedad que son las que impiden la colaboración que se necesita para poder abordar los problemas que tenemos que abordar, ¿ya? Entonces, para no caer en esa dinámica es no caer sobre la lógica de bienes escasos, sino que pensar, mira, sé que existe abundancia de los recursos que necesitamos para lo que nosotros que querramos, no tenemos que pelear por un recurso escaso, sino que tenemos que básicamente pensar de que existe abundancia y poder compartirlo de una manera que sea razonable, de manera que todo el mundo quede bien. El punto es que para que eso funcione, necesitamos generar los recursos y ahí aparece el tercer cambio de mentalidad que habla de la regeneración radical y entrar en una lógica de regenerar toda la abundancia que necesitamos en el punto anterior. Y aquí estamos hablando de regenerar agua, regenerar ecosistemas, regenerar confianza, regenerar sociedades, regenerar todo, ¿ya? No cayendo en una dinámica de escasez, sino que una dinámica de abundancia, pero para eso se necesita mucho actuar directamente sobre lo que es la regeneración eh, que es el tercer cambio de mentalidad que se menciona en este libro, ¿ya? Pero básicamente lo que plantea es que se necesita un cambio de actitud y mantener una actitud positiva, dialogante y abierta y sobre todo dispuesto para poder pasar a ser parte de la solución del problema, ¿ya? Y el último es, está pensando en quién debiera intervenir, ¿ya? Y el resumen es que hay que convocar, convocar, convocar y convocar y convocar a todo el resto del mundo, ¿ya? Eh, yo no creo en la hipótesis que dice que este problema va a ser resuelto por un grupito chiquitito de élite que va a ser los que van a estar tomando las decisiones y resolviendo el problema. No, yo creo que se necesita la participación del 90% de la población humana, ¿ya? El problema es que cuando entramos a involucrar al 90% de la población humana, tenemos que aceptar de que esas como pureza de las ideas que uno tiene desde un grupito de élite ya se pierde. Y entramos en una bolsa de gatos donde va a haber gente que le gusta la economía, la conservación del ecosistema, la innovación, la justicia social y todo el cuento. Y todo ese tipo de conversaciones debieran converger de alguna manera muy desordenada hacia algo que junte al 90% de la población, ¿ya? Otro punto importante que creo que es súper importante es que en esta dinámica de convocar, 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 tenemos que aceptar de que todas las soluciones mediocres van a ser un buen punto de partida. Y hay que aceptar de que es un punto de partida. No, es que lo que pasa es que tú me estás proponiendo es muy malo. Oye, pero parte por eso. Es un punto de partida, está bien, se puede mejorar todo lo que veas, pero dale. O sea, entre que te quedes pensando en la solución perfecta, que no va a llegar, que partes por una cuestión que es absolutamente insignificante, que no va a aportar ninguna cuestión, mejor parte por esa solución mediocre y en la mitad del camino arregla en el camino, ¿ya? Eh, También hay que aceptar de que no somos perfectos. Y que si estamos hablando de reducciones de CO2, estamos hablando de agua y una serie de otras cosas, uno puede tener problemas de compras, uno puede tener problemas de viajes, o sea, problemas en términos de emisiones. Emisiones por compra en chain o en China, o viaje al extranjero, eh, o asado, o auto, o lo que sea, ¿ya? Entonces uno es, por donde se le mire, imperfecto, pero si uno en la mitad del camino llega a la conclusión de dice, mira, sabes que yo me voy a bajar del auto y voy a andar en micro. Dale, muy bien. Sigue comiendo todos los asados que tú quieras, no tengo ningún problema. ¿Ya? Pero, de nuevo, sobre esta lógica de convocar, 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 esa es una de las soluciones que aparece que uno tiene que aceptar de que no hay nadie perfecto, no existe esta utopía del homo ambientalis, esa persona que que es vegano, anda en bicicleta, no cumpla nada y se cuece, se cuece los calcetines. No, la mayoría de la población somos absolutamente imperfectos y estamos lejos de ahí, pero está bien, eso es ese es nuestro punto de partida. Sin embargo, hay que tener mucha claridad que todo lo que en esta lógica de aceptar el desorden y la diversidad, tenemos que aceptar de que eh, las cosas hay que comenzar a medirlas. O sea, si estamos hablando de reducción de emisiones, ya perfecto. Dime cuánto se redujeron esas emisiones. No me diga y evitar caer en el concepto del greenwashing. No sé si lo han escuchado, pero comenzar a medir todo lo que son los compromisos que uno está haciendo con números concretos que son los que permitan no caer en ventas de humo directamente sobre esta dinámica de masiva, bien desordenada, poco clara y una serie de otras cosas, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que implica? Convocar, no excluir. Hay que comenzar a escuchar, no confrontar. Incluso a las personas que nos caen mal y a las personas que piensan distinto a nosotros. A veces hay que escucharlas con mayor paciencia. Hay que comenzar a empatizar y no odiar.
y también invitar a la reflexión, invitar a la colaboración. Y en la mitad del camino, todo esto acá, yo personalmente tengo la convicción, tiene que ser alegre, tiene que haber entretención, tiene que haber movimiento, tiene que haber música, tenemos que dar espacio a que a que se muestren las emociones, etcétera. Tiene que ser una fiesta, o sea, si tenemos que pelear por nuestra propia extinción, no puede ser fome, digamos así, ¿ya? Así que ideas finales, ¿ya? Desbalance. La velocidad a la cual se genera basura es mayor que la velocidad a la cual se absorben estos compuestos al interior de los ciclos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Reducir la cantidad de basura que se genera? Sí, pero también podemos entrar en dinámicas de reciclaje, de economía, de economía circular y una serie de otras cosas que lo que hacen es básicamente aumentar la velocidad a la cual producen estos ciclos que reciclan y reutilizan esta basura. ¿Ya? Se pueden hacer las dos cosas y son dos cosas que hay que hacer en paralelo. ¿Ya? Lo que pasa es que una de las soluciones que apuntan hacia, por ejemplo, la eficiencia van a ser distintas que las otras soluciones que van a apuntar hacia, por ejemplo, la velocidad a la cual se transforman los materiales y se reasimilan en ciclo. Después, por otra parte, tenemos problemas con la velocidad, que la velocidad a la cual se están consumiendo los recursos es mayor que la velocidad a la cual se regeneran estos recursos al interior de los ciclos. ¿Qué podemos hacer? Disminuir la velocidad a la cual se consumen los recursos. Sí, pero también podemos intervenir directamente sobre la naturaleza y pensar, por ejemplo, en reforestar la tierra. A mí me gustaría volver a pensar en la tierra en verde, absolutamente verde por todos lados. ¿Ya? Y eso significa intervenir directamente en los ciclos. Ahora regenerando la vía y aumentando la velocidad a la cual se generan todos los recursos naturales que tenemos acá en la Tierra, para poder compensar nuevamente. Esta es la velocidad a la cual nosotros sí estamos requiriendo recursos, sí estamos generando residuos, y finalmente llegar a un equilibrio entre estas dos velocidades que sean las que nos permitan estabilizar tanto la generación de basura como la generación como el consumo de recursos naturales. Y finalmente se invita a negarse a legar un mundo moribundo a las futuras generaciones por no actuar hoy, ¿ya? Eh, es importante convocar, insisto, y actuar desde donde uno esté. Donde uno está, creo que es el mejor punto de partida para hacer lo que sea que uno está, ¿ya? Y eso yo creo que es algo importante y valoro mucho el proyecto Agua 365 porque precisamente nos pone en un lugar donde aquí estamos. Este es mi punto de partida. Esto es lo que soy, esto es donde yo puedo intervenir, esto es lo que yo puedo hacer. Y desde ese punto parto, ¿ya? Hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo de manera flexible porque muchas cosas nos van a fallar. Hay que cambiar de opinión a cada rato. Y el tema de la no violencia, lo insisto como un factor clave para pensar en la convocatoria, en aceptar diversidad y gente que piensa distinto a nosotros. Así que espero no haberme pasado mucho. Quedamos con esa es la mía. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta gran presentación. Realmente una presentación súper completa con temas muy importantes. Me quedo con algo que me quedó muy grabado, su reflexión sobre el accionar aunque sea imperfecto. Creo que es algo súper importante el poder empezar a tomar acciones desde donde uno está, desde los conocimientos que uno tiene, sobre todo con acciones enfocadas en disminuir las causas y los efectos del cambio climático. Creo que es algo muy importante de conversar y creo que también una gran reflexión para quienes nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias por esta gran charla. Muchas gracias. Así que, bueno, ahora comenzaremos con la sección de preguntas. Antes de comenzar con las preguntas propiamente tal, en el chat nos estaban preguntando si es que pudiera repetir el primer libro que mencionó, si pudiera mencionar de nuevo el libro que mencionó al principio de su presentación. ¿Este? No, el anterior, que mencionó uno al inicio. Ah, de Kate Raworth. Sí, exactamente, ese. Se llama Economía de la Rosquilla. La dona de Homero Simpson. Perfecto, muchas gracias. Que justo ahora Ella estaba... es una economista inglesa muy conocida, muy bueno muy bueno el libro. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí para quienes quieran después buscar el libro, ahí está mencionado. Bueno, entonces, ahora comenzaremos con la sección de preguntas. Si es que, Alberto, tal vez puedes dejar de compartir pantalla, por favor, para así poder mostrar las Eh, preguntas en pantalla. Stop share.
Ya. Aquí. Muchas gracias. Eh, perfecto. Y bueno, ahora entonces comenzamos con la ronda de preguntas. En pantalla pueden ver un QR en el cual si lo escanean pueden ir dejando las preguntas que tengan respecto a la exposición presentada por el profesor Alberto. Así que bueno, ya hay algunas preguntas, de hecho, que nos han ido dejando algunas personas. Eh, perfecto. Una de las primeras preguntas es de Felipe Sepúlveda, que nos pregunta qué relación tienen los relaves con el CO2. A ver, lo relave es una acumulación de roca mezclada con agua. Eh, hay algunas emisiones dentro de la emisión antropogénica, había un otro que está asociada principalmente en gran medida a la quema de cemento, y eso es carbón que estaba en forma de roca que de alguna manera queda disponible como CO2 atmosférico. Desconozco si es que efectivamente ese tipo de proceso que está relacionado con el ciclo carbonato en la roca, ocurre de manera relevante en los relaves, ¿ya? Eh, pero tengo entendido hasta donde, por lo menos mi percepción, es que los relaves, la problemática de los relaves no va por lo que son las emisiones de CO2 asociadas a este tipo de reacciones químicas, sino que va por otro tipo de lados, contaminación química, algunos problemas de, de riesgo de falla de este tipo de cosas, además de uso de agua, intervención del territorio, etcétera. Perfecto, muchas gracias por la explicación y por la respuesta. Otra de las preguntas que nos dejan es ¿cómo afectan los microplásticos al ciclo del agua? El, a ver, hay algunos procesos, la evaporación depende de alguna manera de la presencia de algunos compuestos químicos, sobre todo en la superficie del agua. Entonces, eh, puede que haya algún tipo de intervención a través de la tasa de evaporación. Sin embargo, el principal problema que se tiene con los microplásticos es de que es una contaminación que está entrando en toda la cadena trófica, ¿ya? Y de hecho, los plásticos están hasta en las placentas femeninas. O sea, están en todos lados. Hay un problema de contaminación grave por plástico en todo el mundo. Está en la Antártica, en el Everest, en la placenta de las mujeres, como le mencionaba. Y ahí hay problemas de bioacumulación. Se va acumulando la concentración de plástico, y las concentraciones de plástico, como son compuestos que además dependen de los combustibles fósiles, del petróleo, eh, hay algunos que están relacionados con desarrollos de cáncer y otro tipo de problemas. Entonces, pensando en el ciclo del agua, tendería a pensar de que el problema no es tan grave, aun cuando existe una posibilidad que afecte la evaporación. Sin embargo, el principal problema que yo veo con el plástico es este tema de la acumulación y contaminación que tenemos en todo el mundo, literalmente. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Otra de las preguntas que nos dejan los asistentes es ¿qué fundamentos permiten afirmar que hay causalidad entre el crecimiento económico y las emisiones y no solo correlación? Imagino que es relacionado a lo que nos pudo presentar durante su exposición. Sí, a ver, buen punto. Todo lo que, por lo menos según como yo veo el problema, estamos hoy día, desde 1800 hasta la fecha, en un marco que se dio por la revolución científico-tecnológica, donde se mezcló todo lo que es el desarrollo económico a la par de lo que es el desarrollo científico, ¿ya? Y tecnológico que ha habido en el mundo. Y esas dos cosas han ido como bien de la mano, ¿ya? Y se han ido retroalimentando unas con otras. Hay algunos desarrollos científicos y tecnológicos que han permitido desarrollo económico, y viceversa, hay otros desarrollos económicos que han inyectado los recursos para poder fomentar los desarrollos científicos. Entonces, si bien el Producto Interno Bruto per cápita, así como per se, eh, puede que uno tenga alguna duda si es que uno agrega lo que todo el desarrollo científico y tecnológico como el gran discurso que existe actualmente.
y que está relacionado con el crecimiento y una serie de otras cosas, ahí uno sí puede encontrar que hay varias mejoras en la calidad de vida de las personas, precisamente que han ido de la mano del desarrollo científico-tecnológico. Estoy pensando vacunas, estoy pensando incluso en la leche purita, ¿ya? Estoy pensando en mejoras en las condiciones. De hecho, hoy día, hace 50 años había, Luchín, ¿no? Había problemas de hambruna en Chile. Había niños que se morían de hambre, ¿ya? Ahora no tenemos ese problema, sino que tenemos problemas de, al inverso. Tenemos niños que se mueren de obesidad, que tienen problemas con la insulina, que tienen otro tipo de problemas. Entonces el desarrollo científico ha permitido solucionar varios de los problemas, pero es evidente que nos tiene puesto en el borde del precipicio, ¿ya? Entonces, como decía, viendo solamente el crecimiento económico, puede que uno puede tener algunas dudas, pero cuando uno entiende que el crecimiento económico más el desarrollo científico hay dos cosas que han ido de la mano, ¿ya? Son dos cosas que han ido de la mano. Ahí uno sí efectivamente puede encontrar varios ejemplos donde este desarrollo tecnológico, científico y económico ha producido efectos concretos sobre el bienestar de la población en términos generales. Perfecto, muchas gracias por su respuesta a esta pregunta. Eh, Otra de las preguntas que nos dejan y respecto a lo que plantea sobre las velocidades de los ciclos, nos preguntan si el problema es de velocidades. ¿Cómo diseñar infraestructura comunitaria que respete y se adapte a los tiempos de regeneración del ecosistema local? Inmediatamente se me ocurre en madera. Volver a la madera como fuente como material para poder construir. Y ahí estoy hablando de madera que tiene varias cosas. Uno sería madera, que sería un sistema de captura de CO2 atmosférico, ¿ya? Donde ahora el CO2 atmosférico nos permitió crecer el árbol y ese árbol lo ocupamos para generar tablas y las tablas son las que ocupamos para construir casas. Entonces tenemos un sistema de captura y secuestramiento de CO2 atmosférico mediante el crecimiento de esta vegetación que se podría estar ocupando para poder construir viviendas en general. Y hay algunos ejemplos. Y esto no solamente se reduce a casas, sino que en Japón hay edificios bastante grandes que son de madera, pagodas que tienen varios cientos de años que son de una altura respetable, que están construidos en madera y que tienen un comportamiento que es razonable que yo podría eh, usar como ejemplo para poder responder cómo diseñar infraestructura comunitaria que respete y se adapte a los tiempos de regeneración de los ecosistemas naturales, ocupando otros materiales, en particular la madera. Perfecto, muchas gracias por responder y su planteamiento. Y en realidad igual es una temática bastante que uno puede conversar mucho sobre cómo diseñar infraestructura comunitaria, pero muchas gracias por su respuesta. Y bueno, para ir cerrando con las últimas preguntas, otra de las preguntas que nos dejan es, bueno, también respecto a la temática que mencionó sobre estas soluciones o acciones que no sean perfectas, nos preguntan si la masividad exige aceptar soluciones mediocres. ¿Dónde No, queda el límite del rigor técnico de la ingeniería civil ante el riesgo de falla hídrica? Si es que nos pudieras comentar qué piensas sobre esta pregunta. no, o sea, uno como profesional es responsable de lo que uno hace, de los cálculos que uno hace, y eso es un punto de partida, es un desde. Es absolutamente un desde. Cuando yo estaba hablando de soluciones mediocres, estaba pensando más bien en como la parada personal. ¿Qué es lo más penca que uno puede hacer? Reciclar la lata de bebida. Hágalo, hágalo. Esa es como la idea. Hazlo. ¿Qué es lo más penca que uno puede hacer? Apagar la luz, cerrar el agua. Bueno, hágalo. Yo creo que es mucho mejor eso antes de planificar estos grandes escenarios de no, yo voy a hacer un cambio de dieta y como les decía, voy a hacer homo ambientales que ando en bicicleta y no compro y no viajo a ninguna parte y me cuezo los calcetines. No, partamos por lo básico, por la cosa más chiquitita que ocurre. Pero efectivamente, en el plano personal, uno tiene responsabilidades legales y éticas y morales que uno tiene que efectivamente tiene que responder como profesional que es, pues, con todas las responsabilidades que conlleva el título universitario. O sea, eso es una cosa que no se conversa. O sea, la mediocridad no explica falla, no.
Eso es cárcel, para mí. Perfecto. Entonces, su pensamiento va más en la línea de acciones más personales, acciones que podemos hacer como para partir, eh, aunque no sean las soluciones perfectas, no, no tanto en Sí, la temática profesional, por decirlo así, sino en la temática más personal. sí, 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 sí. Y de comunidades también. Como comunidad, qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos hacer el gran plan o podemos partir colocando, vamos por lo chiquitito. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Eh, y bueno, para ir cerrando con una última pregunta. Ok, una de las preguntas que también nos dejan es planteada de esta forma. Para no caer bajo la base social, comunidad exigen infraestructura urgente. ¿Cómo masificar este acceso hídrico sin reventar el techo ecológico? Muy buena pregunta. No, no tengo esa figura acá, pero el capítulo 5 del informe 3 del último informe del IPCC, que es del 2023, habla de demanda, ¿ya? De demanda por bienes y servicios. El- y ahí hace una distinción que es súper importante. Si es que mal no me acuerdo, es el 10% de la población emite el 50% de las emisiones totales y el 90% de la población emite el otro 50% de las emisiones totales. Entonces, cuando uno habla, cuando se está hablando en el desarrollo de emisiones, efectivamente es el desarrollo de infraestructura para el 90% de la población, ¿ya? Y esas emisiones son emisiones que uno debiera, por lo menos estaba planteado en ese capítulo, uno debiera pensarlas y gestarlas, incluyendo conceptos como eficiencia, como huella de carbono y una serie de otras cosas. Efectivamente, permitir de que esa infraestructura se haga, porque hay que hacerla, ¿ya? Hay que satisfacer las necesidades de la población, pero hacerlas de una manera tal de que el impacto que tenga la construcción de esta infraestructura no sea el mismo impacto que tiene en la construcción de esa misma infraestructura hoy día, que incluya nuevos factores que sean más amigables y que se pueda hacer, pero no es una condición para que esas cosas se hagan. El cuento es qué hacer con el otro 10%, ¿ya? Y ahí aparece otro tipo de pregunta. Ahí aparece reducción efectivamente de la demanda como algo importante. También aparece temas de reciclaje, aparece temas de inversión. Entonces, de nuevo, en esta las soluciones no son las mismas. Y yo, como dije, existe la base social y yo creo que eso es un compromiso ético que nosotros tenemos que ser capaces de respetar. Tenemos que entregar buenos estándares de vida hacia toda la población humana que hoy día vive en la Tierra y toda la población que viene en el futuro. Entonces, todo lo que es la acción climática, todo esto, esta idea de crecimiento, toda esta idea de los ciclos naturales y de ceñirnos a los límites planetarios, no debiera ser entendido como una condición para que las personas que han estado fuera del sistema sigan estando fuera, pero sí es un buen argumento para apelar al otro 10%, dentro de los cuales yo me incluyo, de mesura, un poquito de sobriedad, un poquito de austeridad y todo ese tipo de palabras que añejas, de un poquito de conciencia, etcétera. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Bueno, con esto cerramos la sección de preguntas del día de hoy. Hubieron varias preguntas del público, ojalá hubiéramos tenido tiempo para poder responderlas todas, pero en honor al tiempo, esta fue la última pregunta. Agradecer por ser parte de este ciclo de charlas de A465. Como mencionaba, esta es la última charla de este ciclo, cerrando con esta gran temática y este gran expositor del día de hoy, de Alberto de la Fuente. Así que también les comentamos que pueden seguirnos en Instagram para poder enterarse sobre los siguientes pasos del programa. En caso de que tengan interés, algunos de los estudiantes que nos están viendo el día de hoy, de participar del programa de A465, que comienza sus inscripciones durante agosto. Pueden inscribirse a este programa participando con un equipo, inscribirse con un equipo conformado, o de manera individual pueden inscribirse y nosotros les ayudamos a conformar un equipo con otras personas que también se inscriban de manera individual. Así que lo esperamos para quienes puedan participar de este programa que comenzará pronto.
Así que esto más que nada fue la charla del día de hoy. No sé si Alberto quiere decir algunas palabras finales para cerrar el día de hoy. Bueno, agradecerte, Valentina, también agradecer a Álvaro por la invitación y insisto en la invitación, se necesita una actitud positiva, necesitamos harta mano, hay harto problema que solucionar, pero que con inteligencia colectiva, con colaboración, con empatía, con música, con baile, lo vamos a hacer de buena manera y aunque me crean loco, yo creo que en 1000 años vamos a ser recordados como la generación bisagra, 1000 años más. Muchas Eso. gracias por la participación el día de hoy, Alberto, y por esta gran presentación el día de hoy y por esta reflexión final. Y bueno, también agradecer a todas las personas que nos pudieron acompañar el día de hoy. Con esto terminamos esta última charla. Espero que estén muy bien y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.